texto directamente está hablando quizás a creyentes, a toda la hermandad de la iglesia, y específicamente hablando de Gálatas, una iglesia situada allí en Galacia. Él, dentro de los consejos de la palabra, en esta carta que él extiende hacia ellos, habla específicamente, en este versículo, habla de que a libertad fuimos llamados. Entonces, primero, el Señor nos ha hecho libres. Sabemos que hay un motivo y hay un tema principal en la carta que rige, pero de algún modo tiene que ver también en el matrimonio, de que hemos sido llamados a esa libertad en Cristo. Amén. Pero hay algo importante que él señala y dice: solamente que no uséis la libertad con ocasión para la carne. Es decir, que no es libertad para pecar, ni libertad para irnos a extremos que se salgan de la voluntad de Dios, sino que todo entre dentro del marco de la voluntad de Dios. Amén. Pero lo otro que nos sugiere el texto dice: sino servíos por amor los unos a los otros. Entonces, como ya bien decía al comenzar, a veces pensamos que es servir al hermano, a la hermana, al líder, a aquel que necesita, y nos olvidamos de aquella persona que, hablando del prójimo, la palabra prójimo usted sabe que es aquel que está más cerca de nosotros, el más próximo, ya la persona más cercana. Entonces, ¿quién más próximo a usted y a mí que el cónyuge? ¿Decimos amén? Es decir, que en la realidad es la persona más próxima que cada uno de nosotros tenemos. Es la persona que conoce nuestro aliento, el respirar, el caminar, el andar, el roncar, así está bien, el roncar, ¿ya? El comer, ¿ya? Y a veces hasta el pensar. ¿Sí o no? A veces, en ocasiones, el cónyuge conoce hasta el pensar. Y precisamente es la persona a quien debiéramos principalmente tener bien, pero bien en cuenta en cuanto al servicio. Y es ahí donde quiero estar tocando con respecto a que debemos, si queremos servir a nuestro cónyuge, tenemos que tener presente algunas cosas que vamos a trabajar breve. Ya le dije, en mini conferencia, no es un tiempo muy extenso. Pero ahí es importante tener en cuenta que la libertad que tenemos en Cristo debemos usarla correctamente y aplicarla principalmente en el servicio al cónyuge. Pero para esto, primero, tenemos que soltar los tabúes que destruyen el amor. ¿Sabía usted que hay tabúes? Sí. ¿Saben lo que es un tabú? ¿Me entienden bien en la diferente cultura? Ya. Entonces, hay tabúes que destruyen el amor. Hoy por hoy, en los países de Latinoamérica se hace muy común, y es específicamente el machismo. El machismo es el primer tabú. ¿Sí o no? Ya, aunque vamos a ver también el feminismo. Es decir, aquí vamos a, tanto para el hombre como para la mujer, porque ambos extremos son peligrosos. Entonces, en el caso del machismo, específicamente, vamos a trabajar dos extremos, y es uno de ellos el extremo de que por ser hombre no queremos ayudar a veces en trabajo doméstico, en el hogar, cuando más quizás se nos necesita. Entonces, es un consejo específicamente a los varones, a los hombres, que tengamos presente de que, ya como dice o nos sugiere el tema de hoy, serviros unos a otros en las buenas y, como dijimos, y en las malas. Entonces, ¿qué debemos tener presente como hombres, como cabeza de hogar? Que a veces pensamos que ser cabeza es simplemente ser el jefe. Por lo general los latinos lo agarramos así: yo soy el jefe, el que manda, y nos quedamos en esa sola posición. Pero no, es el líder en el amor. Cabeza de hogar, cuando Dios lo estableció, es el líder en el amor, es el líder en el servicio. No oigo amén a los varones. No el amén. Es importante. El líder en el amor, el líder en el servicio, y es muy importante que tengamos presente de que como es en las buenas y
Y en las malas, entonces puede llegar el día de crisis a la familia, al hogar, el momento quizás de enfermedad de la esposa, donde usted tiene que estar presto para asumir las labores quizás incluso que ella asumía, y hay momentos que hay que hacerlo. Yo no sé si de aquí de la mini conferencia van a salir cocineros nuevos. ¿Eh? ¿Qué ustedes creen? ¿Cuántos saben cocinar aquí? Yo levanto la mano. ¿Cuántos saben cocinar? Yo menos, no importa. Yo menos mal que aprendí a cocinar desde soltero. Pues yo soy decidido a quedarme en casa porque mi esposa va a trabajar. A mi esposa le viene el arroz. Entonces yo conocí un pastor allá en Cuba que cada vez que la esposa no estaba en casa, los hijos solamente comían huevo y arroz blanco. Ansioso que llegara la mamá porque no sabía cocinar otra cosa, ¿ya? Pero no importa, pero al menos asumía el rol cuando está el vacío de la esposa, o quizás cuando está enferma o en alguna situación. Es importante. En el contexto de ustedes, que es un poquito más, más diferente a Cuba, en que no abunda mucho de que trabajen muchas mujeres en este sentido, acá la cultura trabaja mucho más las mujeres en su trabajo, y entonces, pero es importante señalar aquí que hay que hacer equipo. Amén. ¿Ya? Y el que, por ejemplo, trabajan los dos, salen en la mañana los dos al trabajo, siempre es bueno. Si alguien llega primero, puede ir dando, ese es el servir unos a otros, un adelanto en lo que se pueda. No sé si me hago entender. Pero es derribar ese tabú de machismo que a veces arrastramos por nuestra propia cultura, nuestra propia sociedad, y que nos afecta a veces incluso en la relación. ¿Por qué? Porque a veces hay esposas, no sé, a lo mejor aquí las hay, o a lo mejor no, pero hay esposas que trabajan mucho, trabajan en demasía. Yo tengo una que trabaja bastante, mucho, y realmente hay momentos en que se requiere de que uno como hombre pueda servir voluntariamente. No sé si me hago entender, voluntariamente. No es que a usted le den órdenes ahora, tampoco es el extremo de que le den orden y diga, no, ve a fregar las vasijas o ve a hacerlo. No, voluntariamente usted la ve atascada, como decimos, en una situación, y usted voluntariamente puede servir y decir, déjame ayudar para facilitar el proceso de lo que queremos lograr en familia. No sé si me pueden entender. ¿Ya? Entonces, este es un extremo y tiene que ver con esos tabúes en ocasiones. También a veces pasa dentro del extremo la insensibilidad cuando nuestras esposas nos necesitan. Insensibilidad, mire la palabra. O sea, no somos sensibles al momento existente. Entonces es clave que seamos sensibles a lo que está pasando en familia. No sé si me hago entender. No podemos estar cruzados de brazos, no podemos pasárnosla sentados o mirando lo que está pasando. No, tenemos que ser de aquellos que no simplemente miran lo que está sucediendo, sino de los que miran, se dan cuenta de lo que está sucediendo y actúan y hacen algo de tal manera que hacen que las cosas sucedan. Entonces es importante ser sensible en la relación de manera que podamos llevarlo a cabo y podamos entonces poner en práctica ese servicio. No sé si las mujeres dicen amén. Amén. ¿Ya? Entonces, pero es una realidad, estos encuentros así, aunque breve, nos ayuda a retomar o quizás ocupar una posición que nos va a ser de bendición y nos va a unificar un poco más en el amor. Amén. También el otro extremo está dado ahí en cuanto a tabúes, el feminismo. Es decir, el feminismo tuvo sus inicios con una intención buena en cuanto a dar derecho a la mujer, pero hoy por hoy se ha ido a un extremo también bien liberal y fuerte y dañino a la vez. Entonces, dentro del extremo del feminismo, el extremo de creer que no se necesita un hombre. Hay mujeres que a veces quieren ser totalmente independientes, dicen no es necesario
yo lo sé hacer todo, yo lo hago todo. No olvidemos que ustedes fueron diseñadas primeramente por causa del varón. Es decir, que no está llamada para que esté sola. Dios le ha diseñado con un propósito, ayuda idónea para Adán. ¿Cuántos dicen amén? Ese extremo feminista que a veces las mujeres como que si no haces por acá, pues yo sola me sé defender y te suelto y hasta ahí. Y algunos hasta provocan casi el divorcio porque simplemente se apoyan o se basan en uno de esos extremos. Es muy peligroso. Hay que tener en cuenta, la mujer siempre debe valorar que necesita al hombre. El otro extremo de no valorar al hombre como tal. A veces no lo valora al hombre como tal. Y es muy importante, no tenemos mucho tiempo, pero sí tener presente. Dentro de esto entra lo que es el considerar y lo que es tanto el respetar como al mismo tiempo el reconocer en cuanto a lo que el hombre hace. Las mujeres deben tener presente de que porque a veces se espera el servicio o la colaboración del hombre, pero también es bueno que si era parte de tu tarea y te ayudó en algún momento, entonces hay que tener en cuenta, ¿veis? Reconocer y valorar a ese hombre como tal en cuanto a lo que está o en lo que se está destacando. ¿Decimos amén? Amén. Y ahí rapidito, es breve, yo no puedo profundizar por el tiempo, pero sí el extremo de que la mujer exija la ayuda y quiera acomodarse. Ese otro extremo en el feminismo, de que quiera incluso la mujer acomodarse. Allá en Cuba decimos chantarse. Ella chantarse y que él haga. No, de ninguna manera. Vamos entendiendo. Estamos hablando de servirnos unos a otros. Entonces esto no es que uno es el que sirve y el otro se chanta o se sienta o se queda ahí. No, es simplemente de que podamos unos a otros hacer equipo en lo que nos corresponde, pero siempre pensar en que hay momentos, como es en las buenas y en las malas, en que el uno al otro tiene que asumir. Al igual que dije, de que el hombre a la mujer en ocasiones tiene que acudir también, y si el hombre no puede, tiene que asumir algunas cosas que le corresponden al hombre y en ese plano ayudar y estar presta a servir. No sé si me pueden entender. Amén. Entonces, es importante. Lo segundo que quiero decirle es que hay que, para lograr ese servirse el uno al otro de manera efectiva y en la libertad que correctamente establece las Escrituras, es renunciar a la falta de comunicación. ¿Sabía que a veces la falta de comunicación se convierte en algo que estorba la relación? Entorpece, ¿verdad? La relación. Bueno, la comunicación es un elemento clave para servir. En vez de murmurar, comunícate con tu cónyuge. Hay mujeres que, por ejemplo, dicen, fulano no me ayuda en nada, lo está hablando con otra mujer. Eso no pasa en la iglesia, ¿verdad? No pasa en la iglesia. ¿Ya? Pero a veces hay mujeres que tienden a quejarse y a murmurar. No es mejor que te comuniques. Es mejor que lo sientes y le digas, mira, hay cosas que pudiera ayudarme. Pedírselo de favor es importante y lo vamos a trabajar. Pero sí, esa comunicación nos ayuda. Y recíprocamente el hombre también puede comunicarse y puede a la mujer también pedirle en algún momento determinado que algo que me corresponda a mí le solicite que me dé una ayuda. No sé si me doy a entender, ¿ya? Entonces esto es importante. Lo otro es ahí que hay que ser amable siempre, la amabilidad y pedir siempre todo por favor. No es como una exigencia, ¿ve? Sino pedirlo por favor. Ahí entra lo del servicio. ¿Decimos amén? Amén. Otro, ser generoso con tu cónyuge. La generosidad, ser generoso. No se le ha ido la mano nunca a alguno de ustedes. A veces usted es más generoso con otras personas que con quien duerme a su lado. A ustedes no les pasa eso. A mí me ha pasado. ¿A ustedes nunca les ha pasado eso? ¿Eh? ¿No le ha pasado? Bueno, yo los felicito si son perfectos. ¿Ya? Pero sucede. A veces hay una pared en mi vida. A veces fallamos, ¿verdad? A veces fallamos y no de parte mía, me ponen la pared. Ah, ya. Yo no puedo hacer nada porque me ponen la pared. Ya,
Entonces a veces fallamos si Tomen no nota, somos hermanas, generosos. tomen nota. Y los hermanos también. Ya, todos, ¿ya? Entonces debemos evaluar de que él o ella es tu prioridad. Amén. Tenemos que pensar siempre, el cónyuge es nuestra prioridad. Mira, hay una tentación y una tendencia. Hay muchos matrimonios que fracasan o entran en crisis porque la prioridad es los hijos o los nietos. Escuchando eso, aquí peinamos cara, yo tengo nietos también ya, ¿entendieron? Pero a veces caemos en esa tendencia y es un riesgo. Te voy a dar más prioridad a los hijos o a los nietos que al cónyuge. Y la pregunta es, ¿a quién conoció primero? ¿Fue a los hijos o fue a los nietos? Usted no ha oído personas que dicen, por mi hijo te dejo, o por la hija te dejo, ¿sí? Nos divorciamos. O también, o te soporto por la hija o por los hijos. ¿Van entendiendo? ¿Sí o no? Entonces, ten en cuenta, tu prioridad es tu cónyuge, es tu pareja. Fue a quien primero conociste, a quien abriste tu corazón y entregaste tu vida. Recuerda que cuando el Señor dice, ya no serán dos, sino una sola carne. Y en esa liga de una sola carne, miren, ahí no es simplemente pensando en lo sexual, en lo físico, sino también en lo emocional y en lo espiritual. Amén. Entonces es importante tener presente esa unión, que es para toda la vida, hasta que la muerte nos separe. ¿Decimos amén? Entonces téngalo presente. Ya, entonces no voy a abundar más, vamos a darle unos minutos a ella ahora. Yo creo que me queda uno. No, deja que ella se emocione, no la conoce. Yo no me puedo emocionar. No me puedo emocionar. Sí, hermanos, es algo que nosotros conocemos y muchas veces se habla de lo mismo, pero también muchas veces lo olvidamos y en ciertos momentos pues hacemos lo contrario a la enseñanza que hemos recibido. Pero debemos siempre recordar que debemos nosotros conducirnos y actuar de acuerdo a lo que la palabra de Dios nos enseña y a lo que Dios quiere de nosotros. Otro aspecto que queremos compartir es acerca del sustento que debe proveer el esposo en el hogar con su esposa y su familia. Y en Efesios 5:29 Pablo describe al esposo como uno que sustenta y cuida de su esposa. Cuando Dios creó al hombre y luego le hizo su ayuda idónea, pues le dijo al hombre, con el sudor de tu frente, ¿verdad? Vas a comer y vas a luchar ese sustento que tu familia va a necesitar. Entonces es responsabilidad del varón sustentar a la familia. Y no decimos con esto pues que nosotras las mujeres no hagamos nuestra contribución y pongamos nuestra parte para que la economía en el hogar esté estable y también podamos contribuir a que haya alimento y suplir necesidades en el hogar. Pero la primera responsabilidad viene sobre el hombre en este aspecto. Debemos tener el cuidado siempre de no irnos a los extremos. No vaya a ser cosa que la mujer diga, no voy a sacar de mi bolsillo nada porque es tu responsabilidad. Y estamos hablando de trabajar en equipo, amén, de compartir las cargas unos con otros y llevar un equilibrio. Y esto va a traer salud a la familia, al matrimonio y al hogar. No abusar el uno del otro, porque si somos un equipo es para apoyarnos en las buenas, en las malas, ¿verdad? Cuando la economía está acá, cuando está acá, ¿verdad? En todo momento debemos apoyarnos y no abusar de la responsabilidad que Dios le dio a cada uno, sino entender y ser conscientes de que
como pareja que somos, con el amor que nos tenemos, pues también apoyarnos y colaborar juntos en el hogar. Ya para ir resumiendo, porque si no, no nos va a dar el tiempo. Hay que proveer, el esposo no solamente es responsable de proveer solo en lo económico, sino también en lo espiritual y en lo emocional. Debe estar al tanto de que su esposa, cómo se siente su esposa, de las necesidades emocionales y espirituales que tiene su esposa. Recuerde que no es por gusto que la Biblia dice que el hombre debe tratar a la mujer como a vaso más frágil. Y a veces pongo el ejemplo de una copa bien fina. Si usted trata una copa bruscamente y la va a lavar o la pone o la tira, se va a quebrar con facilidad. Así mismo sucede con las esposas. Fácilmente se puede quebrar, se puede dañar sus sentimientos, sus emociones con una palabra hiriente, con una palabra áspera, con algún gesto, hasta a veces con alguna mirada. La esposa hizo algo que no me agradó y pues allá. Yo la miro, sí, serio. Y entonces el esposo está llamado también a sustentar de manera saludable, tanto en lo espiritual como en lo emocional, no solo en lo económico. Amén. Estar al tanto de que la salud en el hogar esté estable y marche bien. Debe preocuparse cómo se siente su esposa. Las mujeres pasamos por diferentes etapas y yo sé que somos adultos y conocemos, ¿verdad?, las diferentes etapas que pasamos las mujeres. Pues llegan los hijos, toda etapa es diferente, y luego ya que vamos avanzando en edad llega el proceso de climaterio, de menopausia, y hay hombres que no saben entender muchas veces estas etapas difíciles que pasamos las mujeres, pero deben tenerlo presente. ¿Cómo dicen? La andropausia también. Sí, ellos la pasan, pero no igual que la mujer. Y entonces estos cambios, pues el varón debe saber cómo lidiar con estas situaciones. A veces usted encuentra que su esposa tal vez no está de buen humor, o la ve así melancólica, que sus emociones no están como siempre. Preocúpese, pregúntele. A veces usted le pregunta con más facilidad a una persona que no es de la familia, ¿cómo está? ¿Cómo te sientes? Y se ha pasado todo el día y no le hemos preguntado a nuestra pareja cómo te sientes. Debemos cuidar de eso en el matrimonio, en la pareja, preocuparnos por el bienestar tanto emocional como espiritual también de nuestra pareja. La esposa de igual manera debe ser laboriosa, a pesar de que la responsabilidad primaria está sobre el esposo en sustentar al hogar, pues nosotras debemos trabajar también y buscar la manera de que todo en el hogar esté correcto, todo esté organizado, todo esté bien, ocuparnos de que las cosas que faltan, que estén, y tenemos que juntos, el esposo hace su parte, la esposa hace su parte que le corresponde, y cuando miramos y trabajamos así, pues todo va a marchar bien. Todo depende de la comunicación, que ya el pastor decía, ¿verdad? Cuando hay comunicación, pues todo marcha bien. El hombre dice, mira, está sucediendo esto, la esposa, mira, está sucediendo esto, vamos a ver, vamos a buscar la solución, vamos a buscar un equilibrio, y todo marcha bien. Para terminar, quisiera ya de manera resumida, con relación a lo primero que se trataba, un punto sobre la cultura, sobre el machismo, el feminismo. Dice 2 Corintios capítulo 5 verso 17, todo lo conocemos, seguro que lo sabemos de memoria. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y he aquí todas son hechas nuevas. La palabra de Dios
nos enseña a nosotros. Y yo creo que las culturas, nuestros patrones de vida, lo que nos enseñaron nuestros padres, que no estaba de acuerdo a la palabra de Dios, nosotros que ya conocemos la palabra de Dios y que hemos empezado a caminar en los caminos del Señor y a guiarnos por su palabra, debemos apartar la cultura. Les voy a explicar en qué sentido. Esas costumbres o malas costumbres, pudiéramos decirle, esos patrones de vida que traemos a nuestra nueva familia y que muchas veces causan conflictos en el hogar y el matrimonio. Amén. Si nosotros somos hijos de Dios y tenemos el manual, ¿verdad?, que es la palabra de Dios, la regla de fe y conducta, que es nuestra guía para nosotros aprender cómo conducirnos, pues yo creo que una cultura, que una costumbre no debe ser más fuerte que la enseñanza de la palabra de Dios. Amén. Entonces, si debemos ser críticos y autocríticos, y hay que ser, dice en Efesios también, por tanto no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad de Dios. Si nosotros actuamos neciamente y no reconocemos nuestros propios errores, pues estamos siendo necios y no estamos siendo entendidos de cuál es la voluntad de Dios para nuestras vidas. Si usted en su relación matrimonial tiene una conversación y su esposa le dice, yo creo que estás actuando un poco machista, o viceversa, el esposo dice, yo creo que te estás yendo al extremo feminista, pues usted debe hacer arreglos y decir, no, la cultura no me va a llevar al cielo. Amén. La cultura no va a ser el arreglo en mi vida. El arreglo en mi vida lo voy a lograr si me guío por la palabra de Dios. Entonces, a esa reflexión quería llevarles. Si hasta aquí usted se ha dado cuenta que tal vez se ha ido a uno de esos extremos, puede cambiar. Yo soy de las que creen que con el poder de Dios y con dejarse guiar por la palabra de Dios se puede cambiar. Amén. Y si tal vez usted necesita cultivar esas áreas en el hogar de ayudar a su esposa o viceversa, a la esposa ayudar al esposo y trabajar en equipo, pues empiece a trabajar en base al cambio en su vida para que su matrimonio, su hogar y su relación pueda marchar satisfactoriamente y como a Dios le agrada. Amén. Nunca es tarde para el cambio. Amén. Y sería doloroso que cuando lleguemos allá ante la presencia del Señor, el Señor tenga que requerirnos por algo que tantas veces lo hemos escuchado, cómo debemos hacer, cómo debemos actuar, que tenemos el manual en nuestras manos, ignoramos muchas veces por causa de una costumbre, de una enseñanza que traemos desde pequeños, que por ejemplo mi mamá no me enseñó, no es el caso, ¿no? Que mi mamá no me ha enseñado a que yo debo mantener la casa limpia, que debo mantener las cosas del hogar al kilo ahí, a la hora, como decimos. Y al esposo, por ejemplo, que mamá no me enseñó nunca a lavar un calcetín, a hacer tareas domésticas. Pues el que no aprendió, es hora de que empiece a aprender. Y es hora de que en equipo podamos ayudarnos y colaborar en el hogar para que todo marche bien y que la esposa no se siente utilizada, que la esposa no se sienta abusada, porque ser abusado no significa, a veces pensamos que abusado se refiere solo al sexo y no es así. Cuando se va al extremo de abusar de la responsabilidad que Dios le dio a cada uno, pues nosotros estamos abusando de la otra persona. Y a veces la esposa trabaja en la calle y llega a la casa, el esposo tal vez llegó temprano o viceversa,
y ninguno hace por adelantar algo, como él decía, ¿verdad? Y a esos extremos que debemos evitar para no herir, para que la salud, tanto emocional, espiritual y en todos los sentidos, marche bien en el hogar y no tenga después usted que escuchar de su esposo o de su esposa que le diga porque tú abusas y porque yo me cargo mucho y no me ayudas. Yo creo que no es tan difícil, ¿verdad? Si se va a servir la cena, que el esposo venga y diga, ¿en qué te puedo ayudar, mi amor? Poner un platico en la mesa. ¿Les hace daño a alguno? ¿Les hace daño? ¿Les duele la mano? ¿Verdad? Yo sé que las costumbres, las culturas, pero siempre llévese eso en su mente. Amén. La palabra de Dios, una cultura, un patrón de vida no debe tener mayor poder en nuestras vidas que la enseñanza de la palabra de Dios. Amén. Y para que la salud en el hogar, para que la familia tenga una buena salud en todos los sentidos, hay que trabajar en equipo. Amén. Dios le bendiga. Amén. Hermana, tengo una. No, si resumí, corté porque... ¿Alguna pregunta? Yo. Sí. O sea, no es pregunta, sino que lamentable y triste, muchas madres le dicen a sus